Las noticias siempre, por lo regular, son tristes y alegres. Entre las tristezas tenemos lo que acaba de comentar el hermano, pero también quiero notificarles que en Tijuana, un miembro de la Iglesia de la Mesa, un hombre que conocí hace muchos años, allá por el 67, 68, el hermano Alberto Rodríguez, conocido por muchos de ustedes, le decíamos con cariño el Oaxaquita, acaba de fallecer. Un hombre de Dios, un hombre que aprendió a leer y a hablar español en la Biblia. Hermanos, entre los comentarios que se le dieron a este hermano, hay un comentario del pastor Enoc Márquez, y dice lo siguiente: hace 2 semanas prediqué del hermano Alberto Rodríguez imitando a Jesús. Y fue un hombre imitador de Jesús. Fue un hombre que caminó con Dios, así como también nosotros caminamos con Dios. Queridos hermanos, ser imitador de Jesús es algo muy difícil. Pero no quiero hablarles de la imitación, de lo que podamos hacer tratando de ser igual a nuestro Señor Jesucristo. Solamente quiero evocar entre ustedes que el nombre de Jesús es el nombre más hermoso que existe sobre la tierra. Por muchos mal comprendido. La mayoría de la humanidad ya no cree en nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo que siempre han dicho que cuando uno llega a la universidad se le acaba el cristianismo y se hace un ateo. Hay muchos hermanos, muchas personas, muchos amigos que he conocido que han sido cristianos y de pronto ya no lo son. De la persona que hablan más en el mundo es de nuestro Señor Jesucristo. Muchos no creen en Él. Y muchos de los que creen o de los que aparentemente creen en Él no le obedecen a lo que Él nos ha mandado. Así que en esta mañana vamos a hablar de Jesús, de 5 regalos que para mí son muy importantes y creo que también para ustedes. En el nombre de Jesús vamos a encontrar las palabras a las cuales les quiero llevar yo en esta mañana. Hermanos, nosotros de la palabra Jesús podemos encontrar muchas palabras que hablan de las cualidades y de todas las cosas hermosas que hay en nuestro Señor Jesucristo. Y la primera de ellas nos vamos a ir a la J. Y nos vamos a ir primeramente a la palabra justicia. La palabra justicia está dividida en 2 partes, que es justicia imputada y justicia impartida. Y hablando de la palabra justicia, quisiera yo irme primeramente a la justicia imputada. ¿Qué es imputación? Dice, imputar es algo que se le da a una persona. Imputar algo a una persona significa poner ese algo en esa persona. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Nuestro Señor Jesucristo imputó en nosotros la obediencia perfecta de Él, pero se le llama de una doble imputación, pero Él recogió nuestros pecados y los puso ¿sobre quién? Sobre Él. Él es nuestro abogado, nuestro fiador, nuestro garante. Y al imputar sobre nosotros todo eso y al quitarnos los pecados, Dios
nos justifica a cada uno de nosotros. La justificación, queridos hermanos, solamente se hace una vez. Y la justificación solamente pertenece a aquella persona que cree en nuestro Señor Jesucristo. No toda la humanidad alcanza la justificación. Pero nosotros que creemos en nuestro Señor Jesucristo, hemos alcanzado la justificación. Nos justifica ante la humanidad, pero primeramente nos justifica ante el Padre de que nosotros somos ¿qué? Salvos, de que merecemos la salvación. La hermana Elena G. de White escribió las siguientes palabras. Dice: la gran obra que ha de efectuarse para el pecador que está manchado y contaminado por el mal es la obra de la justificación. Este es declarado justo. Lo declara justo. ¿Quién? La justificación declara justo a esta persona. Dice: este es declarado justo mediante aquel que habla verdad. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. Transfiere sus pecados a Jesús, el representante del pecado, su sustituto y garantía. Coloca sobre Cristo la iniquidad de toda alma que cree. Queridos hermanos, si nosotros creemos, nosotros hemos recibido la justificación. Nuestros pecados han sido transferidos a nuestro Señor Jesucristo y Él nos ha dado a nosotros su justicia perfecta, su obediencia perfecta. Hermanos, vamos a ir a la siguiente. Otro regalo que nuestro Padre Celestial nos ha dado, y es la palabra de Jesús. Y podemos encontrar muchas palabras también, pero yo traje una que yo pienso que es importante y le titulé elección. Elección es selección de una cosa para un fin en función de una preferencia. Es capacidad o posibilidad de elegir. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Somos justificados por Cristo, pero nosotros tenemos la posibilidad ¿de qué? De elegir. Y hay una leyenda india muy interesante. Dice que un viejo jefe indio estaba platicando con sus nietos y charlando de ello le dijo: una gran pelea está ocurriendo dentro de mí, dice. Dentro de mí tengo dos lobos. Así dijo el jefe indio. Dentro de mí tengo dos lobos, dice. Uno de los lobos es la maldad, la avaricia, el pecado, la ingratitud, la soberbia, el orgullo, todo lo que es pecado. Ese es uno de los lobos. Pero el otro lobo es el amor. Es la bondad, la benignidad, es todo lo que es bueno en el mundo. Es la fe, es la esperanza. Y cuando este hombre terminó de hablar, los niños se quedaron pensando. Y dice, aparte de eso, le dijo el jefe indio: y así como yo tengo dos lobos que pelean dentro de mí, ustedes, refiriéndose a los nietos, ustedes también tienen esos dos lobos. Pero, refiriéndose también a nosotros, dice, ustedes también tienen dos lobos. Nosotros tenemos dos lobos. Y el niño, uno de los niños le preguntó al abuelo: oye, abuelo, dime una cosa, ¿y quién gana? ¿Quién gana de los dos lobos?
El jefe indio solamente sonrió y dijo: el que alimentes. Hermanos, nosotros tenemos la elección de elegir. Nosotros dentro de nosotros tenemos el mal y el bien. Y solamente nos pide que nosotros elijamos. ¿Y a quién estamos alimentando? Si nosotros queremos que gane el mal, vamos a alimentar el mal. Si queremos que gane el bien, vamos a alimentar el bien. Un sermón, muchas veces dicen que es una reprimienda. Muchas veces cuando llega el abuelo o llega el padre y llega y regaña a su hija o a su nieto y algo dice: ya me viene a sermonear, o ya nos vinieron a sermonear. Y muchas veces cuando hablamos de un sermón, pensamos que es un regaño, pero no, hermanos. El sermón en nosotros debe de ser un estudio, una meditación, un consejo. A que si hacemos mal, hagamos bien. A que si nos estamos portando mal, portémonos bien. La vida del cristiano es una vida muy difícil. Algunos dicen por ahí que la salvación es muy fácil, que porque nosotros creemos en Jesucristo ya somos salvos todos. Ya tenemos la salvación. Y una cosa muy curiosa, en estos 5 regalos, nuestro Señor nos justifica, nos da la justificación, pero también en la elección nos dice algunas cosas de las que debemos de hacer. En Miqueas 6:8 la palabra de Dios dice así: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide de ti, Jehová? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. ¿Se imaginan? Todo nos da nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice, Él nos pide. Él nos dice que hagamos lo bueno para poder vivir para siempre, jamás. Y vamos al tercer punto, que viene siendo una S. Y yo saqué la palabra santificación. Santificación es una palabra muy diferente a justificación. Justificación solamente ocurre una vez. La santificación es gradual, es día a día, camino a camino, palabra a palabra, acto tras acto. Jesús, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dijo enseguida: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que por medio de la palabra de Dios nosotros podemos ser santificados. Y una cosa muy interesante dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y también nos dice la palabra de Dios que nosotros somos el pueblo elegido, un pueblo diferente, un pueblo diferente. Y sin embargo, no somos iguales. Y dice la palabra de Dios que para nuestro Padre Celestial nosotros somos un pueblo diferente, un linaje escogido, una nación santo. Hermanos, Dios nos sigue llamando. Nos da todas las utilidades, todas las herramientas para que nosotros podamos alcanzar la salvación. ¿Y qué viene siendo la santificación para nosotros? La santificación sencillamente, queridos hermanos, es el derramamiento del Espíritu Santo en nuestros corazones,
Cuando creímos, nos fue concedida la justificación, pero eso nos tiene que llamar a una obediencia, y caminando gradualmente es como nosotros podemos alcanzar la santificación. Pero la segunda letra dice que hay que elegir, y seguimos en la elección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Voy a entrar a una parte muy importante que creo yo que es una de las partes más difíciles en las cuales está viviendo la Iglesia Adventista hoy, en estos tiempos finales. Y la palabra U, la letra U, traje una palabra que se llama unidad. La palabra unidad viene del latín unitas, y la palabra unidad permite nombrar a una determinada propiedad de las cosas que está relacionada con la imposibilidad de división o separación. No es posible, por lo tanto, dividir o separar una unidad sin modificar su integridad o esencia. No podemos dividirnos. En el momento en que nos dividimos, dice, empieza a tambalear nuestra integridad, nuestra esencia, empieza a flaquear lo que nosotros somos como individuos y lo que somos también como iglesia. Unidad puede ser es el uno, es un número, una cifra, una cantidad. Es una entidad, es un ser. Unidad puede ser un destacamento, un pelotón, una patrulla, una vanguardia. Y la palabra antónimo, que es lo contra de un sinónimo, para la palabra unión, es desunión, división, pluralidad, diversidad. Y nuestro Señor Jesucristo dice, para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Y sin embargo eran dos, y son uno. ¿Por qué? En conformidad, en amor. Queridos hermanos, en estos tiempos es cuando hay más desunión en nuestras iglesias. Yo recuerdo cuando me bauticé, a los 2 años llegué a Tijuana y empecé a escuchar de los separatistas. Para mí era una palabra nueva, separatistas en la iglesia adventista. Separatistas ha habido durante todo el transcurso de la historia del pueblo adventista. Personas que no están de acuerdo con lo que la iglesia adventista cree en unión. Y hay muchos puntos en los cuales podríamos hablar, pero yo no vengo a regañarlos, ni tampoco vengo a decirles que usted o yo o cualquiera tenemos diferentes creencias, pero sí debemos de meditar sobre esas cosas. El pueblo adventista, según la palabra de Dios, dice, es un linaje escogido, un pueblo santo, un pueblo diferente. Y hoy, con la ola de problemas que hay en la sociedad, en las iglesias, en el gobierno, hemos encontrado que la unión de la iglesia en todas partes está un poco tambaleante. En todas las iglesias adventistas tenemos dirigentes, tenemos pastores, tenemos miembros de iglesia que creen diferente a usted o a mí. ¿Es correcto? Tal vez. Y entre las cosas podría decir el anillo matrimonial. Muchos lo usan y muchos no lo usan.
Y ahí hay ¿qué? Hay desunión. Y aquí, en esta iglesia, en la iglesia adventista, hay muchas personas que lo usan y hay muchas personas que no lo usan. ¿Quién lo determinó? La conferencia. ¿Por qué? Porque una de las cosas, podríamos decir, eran los piropos que se le decían a la mujer cuando no traía su anillo. ¿Se imaginan cuántos piropos no me echan a mí porque no traigo anillo? Ninguno. Es a la mujer. Y esa era una de las causas. Y dijeron entonces, ¿hay qué? Que se pongan anillo. Y tenemos miembros de iglesia en la comunidad adventista, pastores, miembros normales, oficiales de iglesia, que usan anillo y otros que no lo usan. ¿Y ahí hay qué? Hay división. Hay división. Es como si unos estuviéramos a la derecha y otros estuviéramos a la izquierda. Otra de ellas, perdonen si en alguna forma puedo ofender a alguien, pero aquí está la palabra de Dios. Otra, hay personas que creen que no existe la Trinidad, que no son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Adventistas del séptimo día que creen que solamente el Padre y el Hijo, nada más son dos. Y el Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que no creen que debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que debemos de ser bautizados, como hay una parte de la Biblia que dice que debemos de ser bautizados en el nombre de Jesús. Y en el pueblo adventista posiblemente hay esa división. No digo que fulano o sultano lo sea, o que yo. Otra es el espíritu de profecía. Se han quemado libros del espíritu de profecía porque adventistas no creen en el espíritu de profecía, no creen que la hermana Elena G. de White sea una profetisa. Y eso existe también ¿en dónde? En nuestra iglesia. Es división, es desunión. Alhajas, ornamentos. Muchos hermanos vienen con sus alhajas, con sus aretes, sus collares, sus cadenas, con todas las cosas. Y sin embargo dice la palabra de Dios que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo especial. Y cuando yo recuerdo una ocasión, estaba yo en un restaurante y vi a una hermana. Dije, parece que conozco a esta persona. ¿La conozco? No, no la conozco. Yo la he visto en algún lado. Pero ¿saben por qué no fui a saludarla y a decirle, oiga hermana, la conozco o algo? Porque le vi aretes, le vi collares, le vi anillos. Y dije, no es adventista. Por lo tanto, tampoco la conozco. Posiblemente la he visto en el montón. Y era una hermana de iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces enseñamos nosotros, sí, hacemos obra misionera, le hablamos a las personas de las creencias que nosotros tenemos, 28 creencias, pero no les hablamos de lo que debemos o no debemos de comer. No les hablamos tampoco de lo que debemos o no debemos de vestir. Y muchos son bautizados y con sus anillos y sus alhajas. ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa? ¿Ellos? No, nosotros. Nosotros que enseñamos mal la doctrina adventista. Perdonen hermanos que diga esto, pero
creo yo que estamos en tiempo de que tenemos que meditar, que tenemos que aprender que el pueblo de Dios es el pueblo escogido, es el linaje santo, la nación santa, que nosotros somos ese remanente, que nosotros somos los que estamos invitados a alcanzar la salvación. Dice que toda aquella persona que recibe la justificación es porque cree en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchos que creen en Cristo, pero no le obedecen. Y usted, hermano, usted que es bautizado, que cree en Cristo, que está aquí, pero tiene todavía esas cositas, ¿le está obedeciendo? Algunas personas comen alimentos que no deben de comer. ¿Por qué no se les enseñó Levíticos 11? No se les dijo la ley de los animales. Comen puerco, comen mariscos, comen infinidad de cosas y son adventistas del séptimo día. Si me dejaran nombrar algunas personas lo haría, pero por respeto no lo hago. Solamente quiero que quede en esas personas y en mí también y en todos nosotros qué es lo correcto delante de nuestro Dios. La forma inapropiada de vestirnos. Me estaba diciendo una hermana en la iglesia de la 33 y el Cajón. Pasó una señorita a cantar los himnos, a dirigirlos en una forma inapropiada. Otra ocasión me tocó ver en la iglesia de Broadway un cuarteto de señoritas que venía de la parte de la sierra de Riverside en una forma inapropiada cantando. Vestidos ajustados, vestidos arriba de la rodilla, vestidos sin mangas. Otra ocasión, especialmente a las personas que pasan al frente y especialmente cuando pasan mujeres. Especialmente cuando pasan mujeres. No critico que no pasen, claro, Dios nos da la salvación a todos, pero estaba yo en la iglesia de San Bernardino y en la iglesia era un alto así, en otro estábamos sentados ahí donde están ustedes, y una hermana estaba sentada en una de estas partes, no estaba el púlpito, era con una falda y con las piernas abiertas. Forma inapropiada de vestirse. Y muchas veces pasamos a adorar a Dios en forma inapropiada. Y Dios nos pide que vengamos bien, especialmente el día de sábado. No importa que no traigamos traje ni corbata, pero vengamos bien. Y otra es una parte más difícil para mí, porque en ello implica a las mujeres, a las que yo respeto y admiro, porque yo vengo de una mujer, porque vivo con una mujer, porque sin la mujer no se hubiera creado la humanidad, Adán no hubiera tenido a su Eva. Pero antes de llegar a ello, ahorita qué bien que me acordé, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y luego dice un texto más adelante, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegaráse a su mujer, y serán una sola carne. Hermanos, una palabra muy difícil y la que sigue también, el homosexualismo. Ahora que fue el concilio en San Antonio, el pastor Jorge Suárez, hablando sobre la ordenación de las mujeres y hablando especialmente sobre una enmienda que querían poner en donde se quería decir que fuera el matrimonio entre personas, no entre un hombre y una mujer, dice, hay tres razones.
Una, que hay homosexuales en la iglesia adventista. Yo todo mi respeto para los homosexuales. Pero hermanos, sin Cristo nada somos. No podemos amar a Dios siendo pecadores. Y eso es pecado. Dice uno, porque hay homosexuales en nuestra iglesia. Dos, dice, porque tienen esas personas adventistas familiares homosexuales. Y tres, porque algunas personas pudientes con dinero, agentes de Satanás fuera de la iglesia, están pagando para que las iglesias cambien en eso. Hermanos, Dios es amor. Dios ama a todos. Al borracho, al ladrón, al maldicente, al homosexual, a la mujer lesbiana, a toda persona pecadora. Nos ama a todos. Y nosotros estamos en la misma condición de esas personas. Somos pecadores, pero la salvación es para todos. Pero para alcanzar la justificación tenemos que creer en Cristo. Pero para creer en Cristo tenemos que obedecerle. Tenemos que elegirlo, tratar de vivir su vida. Tenemos que tratar de santificarnos día tras día. ¿Cómo pues? ¿Qué se le dijo a la mujer pecadora? Mujer, ¿y los que te querían apedrear dónde están? Se han ido, Señor. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Eso es para todos los pecadores. Vete y no peques más. Eso es lo que le dijo Cristo. No peques más. Y otro de los puntos, ya para terminar este punto, es una palabra muy difícil, porque yo a las mujeres las quiero, las respeto, las admiro. Vengo de una mujer, vivo con una mujer, y la mujer es lo más precioso que hizo nuestro Padre Celestial. Alguien dice por ahí que Dios, echando a perder, aprendió. Primero hizo al hombre y vio que éramos feos, muy feos, y dijo, voy a hacer algo más hermoso, e hizo a la mujer. Pero por el pecado, en el libro de Génesis, en el capítulo 3, no recuerdo el texto, dice que por el pecado una de las maldiciones es de que la mujer estaría sujeta ¿a quién? Al hombre. Esa es una profecía. Y resulta que en mi casa manda mi mujer ahora. No, y hay que obedecerle, porque si no le obedecemos, hay manazo, como dicen, ¿verdad? Hermanos, perdonen, estaba yo hablando ayer con un hermano de Vista y refiriéndose a un pastor que ya está descansando en el Señor, dice, no, ¿te fijaste, Oscar? Dice que la que mandaba era la mujer, no el pastor. El pastor era bien calmadito, pero la mujer, yo los conocí, sí, la mujer era de armas tomar, ella era la que decidía, y yo pienso que decidía en la casa. Hermanos, es una profecía, la mujer estará sujeta al hombre, pero, lógico, Dios hizo a la mujer de una costilla del hombre para que nosotros no la pisoteáramos, para que no se subiera sobre nosotros, sino para que fuera una ayuda idónea para nosotros. Pero algo, y el punto más importante, una de las creencias que hace una división en nuestra iglesia es las mujeres pastoras, las mujeres ancianas, perdonando que hay ancianas. La palabra de Dios dice,
y la ordenación de las mujeres para el pastoralgo. Todo el que desea obispado, buena cosa desea. Conviene que sea casado. ¿Con quién? Con una sola mujer. Pero vamos a cambiar el texto. Toda persona que desea obispado, buena cosa desea. Conviene que sea casado o casada con un hombre o con una mujer, que sepa gobernar bien su casa, que sea hacendosa y también hacendoso, que sea cuidador, hospedador, y que sepa también gobernar ¿dónde? En la iglesia, sea hombre o sea mujer. ¿Así dice el texto? No. El texto dice, conviene que sea casado con una sola mujer. Hermanos, ahí están los textos. Ahí están las creencias que a nosotros como pueblo adventista nos están dividiendo. Y según es, por el tiempo en el cual estamos viviendo, por la época, por el momento en el cual vivimos. Que hay que ser homosexuales, pues todos sean homosexuales. Que hay que ser mujeres pastoras, ordenadas y todo, que sean también. Que hay que usar anillo, pues todos lo usemos para que estemos unidos. ¿No, hermanos? Por eso el pueblo de Dios, el que se va a salvar, es un pueblo pequeño. Y por eso también dice la palabra de Dios que en el sembradío hay trigo y hay cizaña. Y resulta que, querido hermano, querida hermana, usted y yo nos parecemos al trigo, porque la cizaña se parece al trigo. Pero el trigo lleva fruto, pero también la cizaña tiene fruto, pero es un fruto que no produce, es un fruto que no sirve. Así pues, queridos hermanos, eso se los dejo a su criterio. Si yo le dijera de qué lado estoy, piensen que sencillamente yo no hablaría de esto. Deben de saber a qué lado estoy. El último punto, la última letra, y cortito ya para terminarlos. Y es una cosa difícil decir, terminar ya con esto. La S de Jesús, salvación. Jesús salva. ¿A quién? A todo aquel que en Él cree. A todo aquel que le obedece. A todo aquel que sigue sus reglas. Jesús salva a ti y a mí, pero si le obedecemos. Por eso no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Nuestro Señor Jesucristo nos ofrece la salvación, nos enseña que solamente en Él podemos ser salvos. Estaba yo escuchando en la lección en donde yo estaba sentado, estaba diciendo el hermano acerca del Papa. El Papa, queridos hermanos, es un hombre mucho más famoso en el mundo católico, más famoso que nuestro Señor Jesucristo, más salvador que nuestro Señor Jesucristo. Él hace milagros y salva, y Cristo es hecho a un lado. Eso es en el mundo católico. En nosotros tenemos a Cristo, aparentemente creemos en Él, pero no estamos completamente en Él. Él nos ha justificado con su sangre preciosa. Él ha elegido por nosotros para que sigamos el camino bueno. Él nos da la santificación con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de nosotros, tratando de obedecerle. Él hace que el pueblo de Dios sea unido. Y si no es unido, a lo menos tú, querido hermano, tu hermana, debes ser unido en tu criterio, en tu integridad, en saber que la verdad está escrita aquí
en la palabra de Dios. Y por último, el regalo más precioso es que Él nos da la salvación. Hermanos, la salvación es fácil, pero viviendo con Cristo. Dios nos bendiga en esta mañana.